¿no? ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí, profe, sí. está bien ahí. Gracias. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es avanzar un poco más rápido para tratar de ver otro ejercicio. Tenemos esta idea, que es la que conversamos recién, ¿sí? Que tiene que ver con el concepto de demanda agregada, que considera los consumos. Dijimos que ese consumo incluía el consumo del gobierno, dijimos que ese consumo incluía los consumos que hacen otros países de nuestros productos, por lo cual incluía las exportaciones. Y hablamos de que esta demanda agregada también tenía un factor importante que era la inversión, ¿no? En el modelo que vimos, la parte de la ecuación inversión no existe, ¿sí? Solamente hay consumo. Esos 300 que veíamos ahí, que se producían para el mercado, son consumidos en su totalidad. No hay inversión. Entonces, bueno, acá están las definiciones. C es el consumo privado agregado, que consiste en el gasto total en bienes y servicios de consumo finales por parte de todos los individuos de un país. Por su parte, I es la inversión, que representa el gasto total de una economía en bienes de capital, ¿sí? Es distinto al de arriba, donde habla de bienes y servicios de consumo. Es decir, bienes que sirven para la producción de otros bienes, que no se agotan en un primer uso. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis y vemos la discusión esta sobre el valor agregado de la economía, la parte de los consumos intermedios que hacen las empresas para la producción, ¿sí? Está dentro de esta C. ¿Sí? Por eso, en el modelo que yo les mostraba recién, solo hay consumo. ¿Sí? Y ese solo consumo se va retroalimentando, ¿no? Hay consumo de entre las industrias y hay consumo para la producción. Hay consumo para los hogares, ¿sí? Que es lo que veíamos en ese 300 que era consumido en su totalidad. No hay inversión. Es ahí, es cero. Ahora, si alguna de las industrias, en vez de distribuir ese valor agregado entre remuneraciones y utilidades, decidiera destinar una parte de eso a la inversión, por supuesto habría menos distribución de ese valor agregado entre los trabajadores y los capitalistas o los inversores, ¿sí? Porque habría una reinversión de ese valor agregado generado en esa etapa. Sigamos. Entonces, como partimos de una equivalencia que es esta, que el producto, ¿sí? Es igual al ingreso y es igual al gasto, es igual a la demanda agregada, podemos empezar a hacer equivalencias. Una de las equivalencias es que ese valor agregado, perdón, esta demanda agregada, ¿sí? Que es igual al consumo más a la inversión, va a ser igual a la totalidad de la producción, ¿sí? Que es lo que vimos un poco antes, que tiene que ver con ese encadenamiento. De, bueno, todo lo que se produce en una economía, ¿sí? Es apropiado por un ingreso que es, ¿sí? Destinado a el consumo, en el modelo anterior. Entonces tenemos la equivalencia de que el Producto Bruto Interno de una economía es igual a la totalidad de los consumos y a la totalidad de toda la inversión. Es igual a la totalidad del gasto. Y que todos esos ingresos van a ser o destinados al consumo o pueden ser destinados al ahorro. Entonces siempre tenemos la equivalencia entre los tres planteos. Producto, ¿sí? Gasto e ingreso, que son lo que vimos al principio. Lo tenemos de vuelta acá. Entonces, si yo quiero conocer cuál es el producto de una economía, tengo que conocer la producción y los consumos intermedios de todos los sectores de la economía. Si yo quiero saber cuál es el ingreso o me interesa indagar sobre el ingreso total de una economía, tengo que conocer la retribución correspondiente a cada uno de los factores que participan en el proceso de producción. ¿Quiénes son los factores, ¿sí? Que participan? O son los trabajadores, o son los inversores o el capital. O es el trabajo o es el capital. ¿Cuál es la remuneración al trabajo? El salario. ¿Cuál es la remuneración al capital? Las utilidades.
Si yo quiero conocer el otro dato, que es la demanda agregada o el gasto, tengo que conocer cuáles son todas las adquisiciones realizadas, ¿sí?, en esa economía. Sea para consumo, sea para inversión, sea para el resto del mundo, exportaciones. ¿Sí? ¿Qué voy a buscar? Esto lo que está tratando de mostrar es dónde voy a buscar la información. ¿Sí? Si yo quiero conocer temas de producto, me interesa conocer temas de producción y me interesa dedicarme a esa parte, bueno, me voy a dedicar a las ramas de la industria, voy a indagar qué consumos intermedios tienen, cómo están encadenadas. Hay una relación en la provincia de Jujuy entre los productores de caña de azúcar y la industria de biocombustibles. ¿Cómo articulan esos sectores? ¿Sí? ¿Cuánto producen por año? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? Bueno, esa información, los que se dedican a estudiar producción, van a ir sobre ese tipo de datos. Ingreso. Me interesa saber el ingreso. Bueno, ¿cómo le fue a los trabajadores en las paritarias de este año? ¿Cuáles son los trabajadores que más están ganando? ¿Es muy alto el trabajo informal en determinado sector de la producción? ¿Sí? ¿Hay inversión? ¿Cuál es la retribución? ¿Qué ganancia están obteniendo los capitalistas, ¿sí?, del dinero que están poniendo? Ese tipo de preguntas se las van a hacer los economistas que estén interesados en averiguar temas de ingreso. ¿Sí? Los economistas que estén interesados en el consumo van a averiguar sobre las ventas, ¿sí? Cómo le fue a las ventas de determinado sector de la economía, qué se está consumiendo en el mercado, bienes primarios, bienes de capital, cuál fue la inversión que se realizó, ¿sí? Los sectores no sé, de ingresos medios que están consumiendo en las grandes ciudades, en el interior del país, bueno, infinitas preguntas, ¿sí?, para indagar y averiguar sobre el gasto. Incluso hay una pregunta que nos habíamos hecho hace bastante, que era la posibilidad de hacer una encuesta de consumo o hacer una encuesta de ingresos. ¿Sí? Y habíamos hablado de las ventajas que tenía hacer una encuesta de consumo y las ventajas que tenía hacer una encuesta de ingresos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sigamos un poco más. Si seguimos analizando estas variables que estamos trabajando acá, producto, ingreso y demanda, esto lo vimos recién, digo, el concepto de producto está vinculado al valor bruto de la producción y a los consumos intermedios. Al incluir al gobierno, ¿sí?, cuando incluyo al gobierno en la fórmula, lo que estoy analizando es lo que es producido por el Estado. ¿Sí? Eso es lo que cambia. ¿Sí? Si yo solamente analizo la producción del sector privado, tengo un dato. Si yo quiero ver la totalidad de la producción de un país, necesito también incorporar lo que produce el Estado. Las empresas que están en el Estado, por ejemplo. Si yo quiero incorporar al sector externo en este análisis, lo que tengo que analizar es si hay algo en el proceso productivo que se compra afuera. ¿Sí? Entonces ahí voy a meter el concepto del sector externo y aquellas importaciones que yo necesite para generar el proceso productivo. Por supuesto que si esas importaciones que yo necesito para el proceso productivo no están realizadas en nuestro país, no las voy a poder contar, ¿sí?, y las voy a tener que descontar de los PBI. ¿Sí? Porque el PBI de Argentina no considera lo que produce en otros países. ¿Sí? No es parte del valor agregado de nuestro país. Lo tengo que descontar. Bueno, acá está la explicación, digo, más o menos más sencilla, es lo que vimos en el cuadro. El valor agregado es el valor bruto de la producción menos los consumos de un determinado sector. Esto lo vimos, es la equivalencia entre la demanda agregada, ¿sí? Lo que vimos antes es cómo yo construyo una equivalencia entre la totalidad de la producción y la totalidad de la demanda agregada. Esta explicación de lo que está acá, que es una equivalencia entre oferta y demanda, es la equivalencia entre estas dos que están acá. Es la primera, si se quiere, en algún punto. PBI, la totalidad de la producción,
como equivalencia, ¿sí?, a la totalidad de la demanda. ¿Qué es la demanda? Todo el consumo y toda la inversión. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Vamos? Sí. Sí, profe. Tengo esta equivalencia, todo lo que se produce es demandado. ¿Para qué? O para consumo de los hogares, para consumo del gobierno, para otros países, o para este punto que es muy importante, que es la formación bruta de capital, ¿sí?, la inversión. Acá. Si seguimos desde el punto de vista del gasto y de la totalidad de la demanda agregada, yo les decía, la clase pasada, guarda que este dato, o sea, esa fórmula que está ahí arriba, que dice que consumo más inversión es igual a la demanda agregada, qué valores, o sea, qué montos haya del lado del consumo o del lado de la inversión, nos va a decir mucho sobre las características de esa determinada economía. ¿Sí? Si esa I de inversión es muy chiquita, o sea, es muy poco el volumen de dinero que está metido ahí, probablemente estemos hablando de economías con bajo nivel o con poco nivel de desarrollo económico, con poco nivel de inversión, con poco nivel de industrialización, de tecnología, de desarrollo de software y demás. ¿Sí? Porque todo lo que se produce en esa economía, todo lo que es demandado en esa economía es para el consumo. ¿Sí? Son economías de bajo nivel de desarrollo. Entonces, este dato que está acá, que lo traigo con la flechita, que es la inversión, tiene este concepto que se llama formación bruta de capital fijo y corresponde a las compras, ¿sí?, netas de los productores en bienes que no se incluyen dentro del consumo intermedio, ¿sí?, no son consumos intermedios. Y que por lo tanto se incorporan en el activo de la empresa, se incorporan en el activo de la producción. Está constituido esencialmente por equipos y por construcciones, incluyendo en estas últimas las viviendas de los hogares. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? ¿Sí? Que no es lo mismo que el valor agregado generado por una industria se destine todo a utilidades o a pago de salarios. Si hay una inversión, si esa empresa decide construir una nueva planta, si esa empresa decide abrir una nueva rama productiva, si decide comprar vehículos, si decide comprar maquinaria, no es lo mismo que lo que esté producido por esa economía sea apropiado en términos de salario y en términos de utilidades. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Cuando el ciclo económico y la estructura económica muestra que la I de inversión es muy chica, probablemente lo que haya ahí es apropiación, ¿sí?, una fuerte apropiación del valor agregado por parte de los capitalistas, de los empresarios, ¿sí?, de ese sector, y que no están reinvirtiendo. ¿Sí? No están reinvirtiendo en la economía, no están reinvirtiendo en el país. ¿Sí? Se quedan con esa totalidad del dinero que lo pueden destinar al ahorro, o lo pueden fugar, o lo pueden destinar al sector financiero. ¿Sí? Pero cuando nosotros tenemos un dato de la economía donde la inversión no crece, lo que nos está diciendo es que el valor agregado de esa economía, ¿sí?, está siendo apropiado. No vuelve al circuito en forma de crecimiento, sino vuelve solamente en forma de consumo, de ahorro, de fuga de capitales, ¿sí?, o de inversión financiera. Por eso es constante la discusión en relación a si los empresarios argentinos invierten, ¿sí? Y por eso está, no sé, Mercado Libre, por ejemplo, que dice el chabón de Mercado Libre, Marco Galperín, dice: yo invierto en Argentina, no me vengan a mí a subir las tasas y modificarme la reglamentación del Banco Central, porque yo invertí y abrí una planta de producción, no sé, en Campana. ¿Sí? Esa discusión y ese planteo más claro de que yo estoy invirtiendo, tiene que ver con que no me estoy apropiando de ese valor agregado, sino que lo estoy reinvirtiendo en capital fijo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros también escuchamos sectores empresarios que dicen de que en Argentina no hay condiciones para la inversión, ¿sí?, o el gobierno no genera condiciones para la inversión, lo que están diciendo es que no van a mover esto, no van a poner acá. ¿Sí? Van a apropiar valor agregado, por ejemplo, de la producción agropecuaria, y no van a reinvertir, se lo van a quedar. ¿Sí? Eso es
parte de la información que te dan las cuentas nacionales sobre lo que está pasando en una economía. Por eso es que siempre que está esa discusión sobre las condiciones para la inversión, si el país genera o no condiciones para la inversión, bueno, tiene que ver con eso. ¿Genera o no condiciones para la formación bruta de capital fijo? Esa es como un poco la discusión macroeconómica. ¿Qué quiere decir inversión? Bueno, acá está brevemente detallado, digo, es esto: equipamientos, medios de transporte, bienes de capital, o construcciones privadas o públicas, depende de cuál sea el sector que lo esté impulsando. Y también algo que estaba escrito, pero algo que vimos en su momento, que tiene que ver con activos fijos inmateriales. Digo, la inversión no necesariamente tiene que ser la compra de una construcción o una máquina, digo, también está la inversión en investigación, la inversión en desarrollo y todo eso, ¿no? Eso es significativo, es importante, modifica la estructura de un país, ¿sí? Hay países donde es muy fuerte la inversión, ¿sí? Es muy fuerte la inversión, pero es muy fuerte el desarrollo de activos fijos inmateriales. Es muy fuerte la inversión en el desarrollo de software. ¿Sí? Hay países europeos que están muy fuertes en ese esquema, y el sudeste asiático viene apostando hace muchísimos años al desarrollo de tecnologías de software, de programadores y demás. ¿Se entiende? La inversión o sea, la apuesta que hace el laboratorio Richmond en Argentina al desarrollo, ¿sí?, de la vacuna Sputnik en Argentina tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con el desarrollo de investigación, con la contratación de personal científico, con la acumulación de saber, con el perfeccionamiento, y además también tiene inversión de capital. Por eso esos anuncios tienen tanto volumen, ¿sí? Cuando se anuncia la construcción de que una empresa automotriz va a abrir una nueva planta en Zárate. Va el presidente, va el gobernador, van todos los intendentes, van todos los medios. Bueno, ¿por qué? Porque va y está jugando está ahí. Porque está generando algo distinto, está produciendo algo distinto. Por eso es que tiene ese volumen de discusión, de difusión y demás. En términos de lo que sería las compras, lo que es gasto, consumo, bueno, lo vimos un poco en general. Acá está explicado más en términos conceptuales, capaz quédense con esta parte. Vamos a hablar de que ese valor agregado o ese gasto va a estar compuesto por los consumos intermedios, por el consumo de los hogares, por el consumo del gobierno y por la inversión y por la relación que haya con las exportaciones y con las importaciones. Sigamos un poco más. Bueno, acá hay también otro conjunto de desarrollo de expresiones matemáticas que van sobre lo mismo que estamos hablando. Acá, por ejemplo, si se fijan, lo que se habla es de, bueno, hay que tener en cuenta el consumo de los hogares, ¿sí?, nacionales, hay que tener también el consumo de los hogares que están afuera, que también forman parte de la demanda. Hay que tener en cuenta el consumo del gobierno de bienes nacionales, y también hay que tener en cuenta el consumo del gobierno de bienes importados, ¿sí? Y hay que analizar también la formación bruta de capital fijo nacional y cuál esa implica también aspectos generados en otros países. Esto lo pueden analizar, lo pueden ir viendo, pero es desagregaciones, y es decir, cada vez más fino sobre las equivalencias más grandes, ¿sí? La equivalencia más grande es, si se quiere, esta que vimos acá: demanda agregada, consumo de inversión, y bueno, después se empieza a abrir. Bueno, ese consumo es de los hogares, ese consumo es del gobierno, ese consumo es de otro país sobre bienes argentinos, esa inversión es del gobierno o es de empresas, ¿sí? Bueno, se va abriendo y se va analizando cada vez más para poder llegar a ese dato. Nosotros lo vemos bastante agregado. Esto ya lo vimos. Y bueno, y este es un poco la síntesis conceptual, que es lo que de alguna manera vimos la clase pasada y que consolida, ¿sí? Que ahora, con lo que acabamos de ver, uno puede pensar este esquema, ¿sí?, de riqueza nacional de apertura y de riqueza nacional de cierre con más elementos. Entonces,
Ahora lo miramos y decimos, che, producción de bienes y servicios en el exterior. ¿Sí? Producción de bienes y servicios. ¿Qué es producción de bienes y servicios? PBI. Todo lo que se produce. ¿Descontado qué? Los consumos intermedios. ¿Qué es la generación y asignación y redistribución del ingreso? Bueno, lo vimos. ¿Sí? La totalidad del valor agregado es apropiada o por los trabajadores o por los capitalistas. Estamos en este punto. ¿A dónde se destina ese ingreso? Bueno, vamos de vuelta. Demanda agregada, gasto. ¿Sí? ¿Se destina a ahorro o se destina a consumo? Bueno, hay una parte de esa demanda, de ese valor agregado generado en la economía que se va a destinar a la inversión de capital. ¿Sí? Y hay una parte del valor agregado generado en una economía que puede estar destinado a la acumulación financiera. ¿Me siguen? Entonces, si yo tengo una riqueza nacional de apertura, una situación 31 de diciembre del 2020, 31 de diciembre del 2019, una situación determinada, todas las variables que vimos recién, ¿sí? Consumo, inversión, ingreso, ahorro, todo lo que vimos recién. Junto todos los datos de lo que pasó con cada uno de esos sectores, con cada uno de los sectores trabajadores, con cada uno de las alternativas de gasto, los consumos, los ahorros, todo. ¿Cuánto fue destinado a capital? ¿Cuánto fue destinado al sector financiero? ¿Cómo se distribuyó el ingreso? ¿Se ahorró? ¿No se ahorró? ¿Se invirtió? ¿No se invirtió? ¿Cuánto se produjo y demás? A lo largo de un año, y me da una riqueza nacional de cierre, que es, bueno, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Cuál es la nueva situación del país transcurrido un año? Para yo poder saber cuál es la situación del país transcurrido un año, necesito pasar por todos estos temas que vimos hoy. ¿Sí? Repasar, meterme adentro de cada uno y construir y tener cada uno de esos datos. ¿Sí? Esa es la manera más conceptual o más abstracta en la cual se los puedo explicar. Pero en términos conceptuales es eso, es un montón de gente trabajando y procesando información para construir cada uno de estos datos. Consumo, inversión, ahorro, totalidad del ingreso de una economía, importaciones, exportaciones, bueno, todo lo que estuvimos viendo y todo lo que fuimos repasando, todo este cuadrito, qué se ofertó, de qué características, cuánto consumió el gobierno, cuánto consumieron los hogares, cuánto se invirtió. Bueno, todas esas preguntas, se invirtió en activos inmateriales, se invirtió en activos materiales y demás, todas esas preguntas consolidadas en una gran base de datos con un montón de gente trabajando atrás, nos permiten contestar esta pregunta. ¿Qué pasó con la riqueza de un país transcurrido un año? ¿Me siguen? Más o Sí, menos. profe. Sí. Por eso es que en la clase pasada nosotros veíamos y analizábamos, bueno, acá, producción de bienes y servicios. ¿A qué se refiere? A todo esto. Generación, asignación y redistribución del ingreso. ¿A qué se refiere? A todo esto. Uso del ingreso. ¿Sí? Vamos viendo, lo vemos conceptualmente, hoy lo vimos más en términos de modelo matemático, pero el objetivo es un dato, que es cómo le fue a la economía de un país determinado. Sigamos un poco más. Acá lo veíamos, ¿sí? En un esquema bastante simplificado, pero veíamos, che, hay producción en la parte de arriba del cuadro, ¿sí? Hay apropiación del ingreso en la parte intermedia del cuadro, y abajo hay demanda agregada, ¿sí? Consumo. En este caso, un modelo simplificado. La parte de arriba nos va a dar información sobre la producción. La parte del medio, remuneraciones, asalariados y utilidades, nos va a dar información sobre el ingreso. Y la parte final del cuadro nos va a dar información sobre el uso del ingreso. ¿A qué se destina? A gasto. En este caso no hay inversión, solo hay consumo. Es un modelito. Si uno lo pasa, este modelito se puede ver de esta manera. ¿Sí?
Es el mismo modelito analizado de otra misma manera. ¿Qué es lo que vemos acá? Producto, ingreso, gasto. Las tres variables. ¿Sí? ¿Cómo las vemos de esta manera? Bueno, lo vemos a nivel industria y decimos, bueno, la industria 1, ¿qué relación tiene con el producto? Bueno, no tiene consumos intermedios, ¿sí? Por lo cual el valor bruto de la producción es igual al valor agregado. ¿Qué pasa con ese valor agregado de la industria 1? Bueno, en términos de ingresos es apropiado 50% por los trabajadores, 50% por los capitalistas, por los empresarios. ¿Sí? ¿Hay producción para el gasto en este caso? No. Hay producción para el consumo de la industria 2. Entonces vemos la industria 2. ¿Qué es lo que tiene la industria 2? Tiene un valor agregado, tiene un valor bruto de la producción de 200, tiene consumos intermedios de 100, que son los que consumió de la industria 1, y genera un valor agregado de 100. ¿Qué pasa con ese valor agregado? Bueno, se reparte de esta manera, el 75% en remuneraciones de los trabajadores de esta empresa, el 25% en términos de utilidades. ¿Cuál es el ingreso disponible que hay total para distribuir? Bueno, es la sumatoria de esto, ¿no? 75 más 25. En el caso de la industria 3, lo mismo, valor bruto de la producción 300, consumos intermedios 200 de la industria 2, valor agregado 100. Este valor agregado sabemos que es igual, es una equivalencia matemática al ingreso. En este caso es apropiado también 75-25 por parte de los trabajadores y de las utilidades. Entonces, nosotros vemos que vamos construyendo equivalencias entre valor agregado, que es la columna que tenemos acá, que es 300, e ingreso, que también es 300. Entonces, en este mínimo modelo económico tenemos ya la primera equivalencia. Y lo que sabemos es que en este caso, la demanda agregada, o sea, el gasto, ¿sí?, de esta economía, se va todo a consumo. No hay inversión, sino habría una tercera columna en el medio, que diría que el gasto se distribuye entre consumo de los hogares e inversión. Pero en este caso no existe esa columna porque es cero la inversión. Por lo cual, el gasto total de la economía es igual al consumo de los hogares. Entonces acá tenemos, si miran, la columna es 300, 300 y 300. ¿Sí? Es la equivalencia entre ingreso, entre producto, ingreso y gasto. ¿Se entiende? Es lo mismo que vemos en este caso, pero analizado de una manera más compacta. Bueno, acá está un poco la explicación en relación a las cuentas de distribución primaria del ingreso, a la distribución secundaria del ingreso, eso lo pueden leer. Lo que tenemos que saber es que en estas etapas que hay acá, intermedias, nosotros decíamos, bueno, en la producción, ¿qué pasa cuando yo vendo un producto? Lo vimos en contabilidad privada. ¿Quién aparece? Hay alguien que se apropia de una parte de ese valor agregado, que no son necesariamente ni los trabajadores ni los empresarios. El Estado. profe. con El Estado. Claro, ¿sí? En este modelo chiquitito, simplificado, no aparece el Estado, pero si lo tuviéramos que poner, lo pondríamos, ¿sí?, ya de por sí, del valor agregado de cada una de las industrias. Sabemos que no va todo a remuneraciones de los asalariados y utilidades, sino que hay una parte que es apropiada por el Estado. Lo mismo pasa cuando vemos, en el caso del consumo también, digo, ahí también hay una parte que es apropiada por el Estado. También existe, en términos de utilidades, existen impuestos a la renta, ¿sí? Todos los impuestos que tienen que ver con las ganancias. Bueno, ahí también el Estado va a haber una parte que la va a apropiar. Entonces, cuando se analiza en el esquema de cuentas nacionales, se analiza también esto que se llama como distribución secundaria, ¿sí?, que es como una distribución que viene como después. Primero tenemos la distribución primaria, que sería, che, esto va para los trabajadores y esto va para los empresarios. Después hay una segunda distribución que es, che, bueno, pero además de que una parte va para los trabajadores y otra parte va para los empresarios, hay una parte que va para el Estado. ¿Sí? Entonces, bueno, y hay una parte que va para el Estado en términos de aportes de los trabajadores, por ejemplo.
Entonces, todo ese análisis que tiene que ver, por ejemplo, dice acá, relacionado con los impuestos, relacionado con las contribuciones a la seguridad social, al impuesto a las ganancias, al impuesto a los bienes personales, está metido en esta discusión. ¿Sí? El modelo que vemos simplificado y armadito, que nos cierra perfecto acá, tiene un montón de retenciones en el medio. ¿Sí? El Estado, donde ve, trata de retener. Eso es así. Entonces, si lo tenemos que armar, que es bastante sencillo, del pasaje de la industria 1 a la industria 2, en el medio, pum, IVA. ¿Sí? Pago de los salarios. Acá, ¿no? Remuneración a los asalariados. Una parte para las jubilaciones. ¿Se entiende? Pago a las utilidades de los empresarios. Impuesto a las ganancias. Bienes personales. ¿Sí? Cuando se produce la venta de este consumo de 300, que el paquete de harina que teníamos, viene con IVA. ¿Sí? En todas las etapas hay esto que se llama distribución secundaria, que es apropiación del valor agregado por parte de un tercero o de otros sectores institucionales que intervienen en el proceso. No solamente es el Estado Nacional, puede ser un Estado provincial que te retiene algo, o puede ser el municipio que te retiene, no sé, alumbrado, barrio y limpieza. Pero también eso está metido en este concepto que tiene que ver con la distribución secundaria del ingreso. Avancemos un poco más. Bueno, acá hay una explicación de cómo se registra, digo, a la izquierda, qué representa la columna de la izquierda, qué representa la columna de la derecha. Las columnas de la derecha de la tabla se consignan los respectivos valores brutos de la producción de las respectivas industrias, mientras que en la izquierda se ubican las compras intermedias. El valor agregado para cada sector está dado por la diferencia, esto ya lo vimos, entre el valor bruto y los consumos intermedios. Las restantes filas, las que están abajo, se describe qué porción del valor agregado de la economía se apropia cada factor de la producción, trabajo y capital. En la última columna se consolidan las restribuciones a los factores de la producción. ¿Sí? Esto es básicamente la cuenta que mide la cuenta de generación del ingreso. ¿Sí? Es la que tenemos acá al final. Esta es la que consolida. ¿Cuánto ingreso se generó en esta economía? 300. Esto lo vimos. Y estas son las otras dos cuentas que son importantes, que es la de capital y la financiera. Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Lo que podemos decir es que parte del valor bruto de la producción de la industria 3 será de bienes de capital que venderá a la industria 1. Y el resto estará destinado al consumo final, que será más bajo que en el ejercicio anterior. La remuneración a los asalariados cambia de 200 a 125 y los beneficios subirán de 100 a 175. ¿Qué es lo que incorporamos acá? Un concepto, o sea, una innovación en el modelo que teníamos anteriormente para poder pensar que hay una parte de eso que se va a invertir, ¿no? Seguimos con el mismo esquema de la parte de arriba, donde tenemos este mismo pasaje entre una industria y la otra, y lo que vamos a ver es que en este caso la empresa 1, la industria 1, ese valor agregado que genera, que sigue siendo el mismo, sigue siendo 100, no lo distribuye en su totalidad. ¿Sí? Una parte la retiene, la guarda, ¿sí? Como que la acumula en algún sentido. Una parte se lo llevan los empresarios en términos de utilidad y se lo llevan a la casa. Los trabajadores se llevan la suya, también se la llevan a la casa. Bueno, hay una parte que queda en la empresa. Que esa parte que queda guardada, o sea, que queda retenida, es esto que sería como utilidades no distribuidas. ¿Sí? Es ganancia que no se distribuyó, que quedó acumulada. Esa ganancia que queda acumulada, en este modelo, está pensado como una posibilidad de que la industria 1 le compre, ¿sí?, a otra industria algún bien de capital. ¿Sí? Y ahí es donde modificamos lo que veíamos antes, y ya esa ecuación donde teníamos que demanda agregada era igual a consumo, y la inversión era cero,
en este modelo ya la inversión empieza a tomar forma. ¿Sí? Hay alguna de las 3 industrias que toma una decisión de inversión, producto de apropiarse una parte del valor agregado y no distribuirlo. Ese es un poco el esquema que está incorporado acá. De decir, che, no todo se distribuye, entonces no todo se va a consumo, entonces sí hay una parte que pueda destinarse a la inversión. ¿En qué afecta eso? Si ustedes lo ven acá, en relación al anterior, bueno, no se llevan ni lo mismo los trabajadores y no se llevan lo mismo los empresarios. ¿Sí? Es menos lo que hay ahí. Porque hay la misma cantidad de producción, la misma cantidad de valor agregado, 100 para distribuir, pero fíjense que los trabajadores se llevaban 50, ahora se llevan 25, y los empresarios se llevaban 50, ahora se llevan 25. ¿Sí? Hay una modificación también en la apropiación de ese valor agregado. ¿Por qué? Porque hay una parte que va destinada a utilidades no distribuidas. En este caso, lo que plantea es que esta industria 3, ¿sí? Tiene también, digo, la posibilidad de ofrecer bienes que son para el consumo final, como lo que decíamos, y también suponemos, como plantea el ejercicio, que la industria 3 produce un bien de capital, ¿sí? Genera la producción de un bien de capital, que sería este 50, que está acá, que es, de alguna manera, comprado por, en este caso, está planteado en relación a que lo hace la industria 1. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vemos que se empieza a modificar un poco el esquema productivo que teníamos. Acá lo estamos pensando de una manera muy simplificada, pero en realidad no es industria 1, industria 2, industria 3. Son cientos de industrias, ¿sí? Que intercambian y se venden constantemente productos. Algunas industrias destinan la totalidad de su producción al mercado para el consumo, ¿sí? Las industrias de alimentos producen alimentos para el consumo. Bueno, hay algunas industrias que producen equipos, que producen equipamiento, que producen tecnología, que producen bienes de capital. Esa producción de bienes de capital es distinta que la producción de bienes de consumo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos bienes son de consumo, desaparecen. Esos bienes de capital o la producción de esos bienes de capital permanecen, aumentan el volumen de capital. En este caso, son consumidos por la industria 1 para mejorar su capacidad productiva. Se corta y hacemos una tercera conexión en 5 minutos para cerrar la clase. ¿Sí? Si quieren, pedenle una mirada a la filmina de esta subida para ir de a poco masticando un poco este modelo. Ya nos conectamos de vuelta. ¿Sí? Dale, profe. sí. Ok, profe.